Hola, buenas tardes a todas y a todos. Soy Marta Hurtado, oficial de prensa del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estamos aquí para escuchar a Antonia Urrejola, experta internacional de derechos humanos, que presentará su informe. Debéis haber recibido un comunicado de prensa hace un minuto, en los próximos 2 minutos. En ese comunicado de prensa habrá un link al informe de Antonia Urrejola, que después podréis acceder tras la rueda de prensa. Antonia pronunciará unas palabras introductorias de resumen de su informe y después daremos paso a vuestras preguntas. Tenemos máximo 1 hora, con lo cual os pido por favor que hagáis solo una pregunta por medio y que sea corta, ¿de acuerdo? Para que todo el mundo tenga la oportunidad de preguntar. Para los que no lo sepan, como se utiliza el Zoom, hay que pedir la mano, literalmente clicar en la mano para pedir la palabra y os la daré. ¿De acuerdo? Pues sin más, le doy la palabra a Antonia Urrejola para que pronuncie su introducción. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes o buenos días, según donde estén, a todas y todos. Quiero, en primer lugar, agradecer a los periodistas que nos acompañan desde Colombia y los que eventualmente también estén en Ginebra. Agradezco su participación en esta rueda de prensa sobre los hallazgos del informe que me fue encargado por la Resolución 5322 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de julio del 2023 y que formalmente presentaré en Ginebra el próximo 2 de abril. El mandato que recibí del Consejo de Derechos Humanos fue realizar un informe en el cual identificara los obstáculos para la implementación del acuerdo de paz firmado en Colombia en el 2016, incluyendo los que anunció la JEP en su denuncia de marzo del 2023, con una perspectiva de derechos humanos y con recomendaciones para contribuir a la construcción de paz en Colombia. En esta rueda de prensa haré un resumen de mis principales hallazgos luego de más de 80 entrevistas y 2 visitas al país. El Acuerdo de Paz de Colombia es innovador por su extenso contenido en materia de derechos humanos, incluyendo un enfoque territorial, étnico y de género, y por la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que ha tenido avances significativos. Mi informe destaca los avances en la reforma rural integral, impulsada particularmente por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Resalta además que el 80% de las personas firmantes del acuerdo siguen comprometidas con el proceso de reincorporación, a pesar de los obstáculos y riesgos para su vida. Mi informe urge al Estado colombiano a redoblar esfuerzos para la implementación integral del acuerdo de paz como una política de Estado a nivel nacional y local, y que todos los procesos de diálogo y negociación con grupos armados no estatales integren un enfoque de derechos humanos y garanticen la centralidad de las víctimas. La implementación integral del acuerdo de paz ha sido afectada por diversos obstáculos. Primero, el acuerdo no se ha implementado como política de Estado, aunque constituye una hoja de ruta para atender las causas estructurales del conflicto y asegurar la no repetición. El compromiso de los gobiernos de turno con una implementación integral ha variado. Segundo, los primeros años tras la firma del acuerdo de paz fueron cruciales para impulsar su implementación, consolidar la confianza ciudadana en lo pactado y en los mecanismos contemplados para la construcción de paz. Sin embargo, el contexto político hostil a la implementación facilitó una serie de ataques hacia los mecanismos creados por el acuerdo. En este contexto ocurrió el asunto relacionado con la extradición de Hernández Solarte, alias Santrich, objeto de la denuncia de la JEP, al que me referiré en detalle más adelante. Tercero, mi informe señala que en Colombia la violencia continúa, con nuevos actores armados no estatales que ocuparon el territorio frente a la ausencia del Estado tras la firma del acuerdo.
Esta situación es particularmente grave en zonas rurales y afecta especialmente a las personas defensoras de derechos humanos, a quienes promueven la implementación del acuerdo, a personas campesinas, pueblos étnicos y, por supuesto, también a las personas firmantes. Mi informe recomienda implementar con prioridad la política de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales, la desarticulación de las estructuras macrocriminales y la lucha contra la corrupción son un eje fundamental en la consolidación de la paz y para la implementación de las medidas establecidas en los puntos 3.4.11 y punto 4.3.4 del Acuerdo de Paz. El cuarto obstáculo que señalo es la ausencia de una entidad gubernamental de alto nivel, coordinadora de los esfuerzos estatales de implementación. Por eso recomiendo crear una instancia que tenga las facultades para liderar la implementación, convocar a todas las entidades y ministerios, asegurar la debida coordinación interinstitucional y la coordinación entre las diferentes políticas públicas en materia de justicia transicional y que cuente con los recursos financieros para hacerlo. Es clave que se cree esta entidad, separada de la institución encargada de las negociaciones de paz. Además, debería poner especial atención a lo que identifico como un quinto obstáculo, el rezago en la implementación del capítulo étnico y las disposiciones de género del acuerdo. En el informe también recomiendo al Estado colombiano redoblar esfuerzos para implementar las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en las políticas públicas del Estado, particularmente a nivel local y departamental, y que éstas sean incluidas en los planes de desarrollo y en las políticas públicas de departamentos y municipios en Colombia. Sexto, no puedo dejar de mencionar que siguen las vulneraciones de los derechos humanos de las personas firmantes del acuerdo. Ya van más de 400 personas asesinadas desde la firma del acuerdo, aunado a desplazamientos forzados y desapariciones. Eso a pesar de las numerosas alertas de la Defensoría del Pueblo y de la declaración del estado de cosas inconstitucionales de la Corte Constitucional. También existen importantes obstáculos para el goce de sus derechos a la educación, a la vivienda y a fundar una familia, entre otros. Como lo señalo en el informe, preocupa también la demora en la resolución de la situación jurídica de las personas firmantes, en particular respecto a las amnistías e indultos. Asimismo, recomiendo a la JEP llevar a cabo de manera prioritaria y urgente el alistamiento institucional necesario para el diseño, desarrollo y ejecución exitosa de las futuras sanciones restaurativas en condiciones de seguridad para comparecientes de la JEP y víctimas, asegurando la participación de aquellas en todo el proceso conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Finalmente, me referiré a la denuncia de la JEP y el asunto ocurrido con Santrich. Mi informe señala que entre el 2018 y el 2022 el contexto político fue hostil al acuerdo de paz. Se caracterizó por una baja implementación y ataques contra el sistema integral de paz, no solo a través del legítimo debate político propio de una democracia, sino que también por el uso abusivo de la acción penal para debilitar la confianza ciudadana en el acuerdo y en el sistema de justicia transicional. En este contexto se enmarcan los hechos denunciados por la JEP en marzo del 2023 relativos al actuar de la Fiscalía en el asunto de la detención con fines de extradición de Alas Santrich, ex integrante de la FARC-EP y negociador del acuerdo de paz. Según la información que recibí, considero que existió por parte de la Fiscalía General de la Nación una obstaculización del procedimiento de la JEP para que tomara una decisión en el tiempo oportuno sobre la garantía de no extradición de Santrich. A raíz del asunto Santrich se reforzó el estigma sobre las personas firmantes de paz, se aceleró su división interna y habría afectado la reincorporación tal y como estaba prevista en el acuerdo. A su vez, creó un manto de duda en la idoneidad e imparcialidad de las y los integrantes de la JEP. Aclaro, y esto es muy importante, que estas conclusiones no son el resultado de una investigación penal, caso que le corresponde a la Fiscalía investigar en el marco de la denuncia de la JEP.
Por las consecuencias que tuvo en la sociedad colombiana respecto a la legitimidad de la JEP y el acuerdo de paz, recomiendo que la Fiscalía priorice la investigación con el apoyo de un grupo de expertas o expertos independientes y que informe públicamente sobre los avances y resultados de esta investigación en el plazo de un año, sin perjuicio de la reserva y los plazos legales correspondientes. En el informe recomiendo además respetar y resguardar la independencia y autonomía de la JEP como autoridad judicial encargada del procesamiento de los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado y garantizar la protección de su personal, así como de las víctimas y comparecientes. Asimismo, me parece fundamental que el Estado colombiano adecúe sus procedimientos para que los procesos de extradición de sus ciudadanos cumplan con las obligaciones internacionales de derechos humanos, especialmente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y el derecho a la paz. Los demás estados también deben asegurar que en el marco de su cooperación judicial internacional con Colombia no vulneren el derecho internacional de los derechos humanos y los derechos de las víctimas. Agradezco a toda la sociedad civil colombiana y a las organizaciones de víctimas por su labor incansable para avanzar en la implementación del acuerdo de paz. Agradezco también toda la colaboración del Estado colombiano para realizar este informe y también la colaboración de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Asimismo, invito a la comunidad internacional a seguir apoyando los esfuerzos nacionales para implementar integralmente el acuerdo y velar por que se garantice un enfoque de derechos humanos en las negociaciones en curso. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonia. Abrimos ahora entonces el plazo para las palabras. Recuerdo, por favor, una pregunta solo por medio y, por favor, presentaros con nombre y apellido y el medio para que trabajáis para que Antonia sepa quién sois. Empezamos con... Había una palabra, pero la persona ha bajado la mano. Por ahora no veo a nadie. ¿Hay alguien que quiere tomar la palabra, que quiere hacer una pregunta, Antonia? Si es así, hay que tocar el icono de las manos. Sí, perfecto. María Isabel Ortiz tiene la palabra. Por favor, preséntate. Gracias. Buen día, soy María Isabel Ortiz, periodista del diario El Tiempo. Me gustaría preguntarle a la experta internacional si entendí bien lo que encontró su investigación, que no es penal, es que la Fiscalía obstaculizó el trabajo que estaba haciendo la JEP frente a la resolución de la garantía de no extradición de alias Jesús Santrich, pero no es como se dijo aquí en un momento, y abro comillas, un entrampamiento, sino una obstaculización, o sea, no le entregó lo que requería para definir la situación de Santrich. Bueno, efectivamente, usted después podrá ver en detalle en el informe. Lo que yo he determinado es que, dado el contexto político que ocurrió en ese momento, por una parte, creo que el caso Santrich no se puede leer de manera aislada con el contexto político, pero además considerando las demoras que hubo de parte de la Fiscalía para responder a los requerimientos de la JEP, estamos hablando de una persona que estuvo privada de la libertad por más de un año mientras se determinaba si se le aplicaba o no la garantía de no extradición. Entonces me parece que esa demora excesiva efectivamente da indicios de que se podría haber obstaculizado en este caso concreto. Esto además considerando, y está en el informe, que de acuerdo a la información que me otorgó la JEP, ellos han resuelto 72 solicitudes de extradición en noviembre del año pasado y no hubo esta demora. Por lo tanto, es una situación que efectivamente genera cierta desconfianza, por decirlo así, y desde esa perspectiva, por eso las recomendaciones van en el sentido de la importancia de investigar este caso. Yo no hago una investigación criminal, pero sí me parece que hay indicios de obstaculización, pero será finalmente la justicia la que determinará aquello. Gracias. Damos la palabra ahora a William Parra. Hola, doctora Antonia, ¿me escucha? Buenos días, buenas tardes. Le escuchamos bien. Perfecto.
Mira, doctora, a pesar de que usted dice que simplemente hubo obstaculización por parte de la Fiscalía y que su investigación no es penal, eh, digamos, en la anterior rueda de prensa que usted dio acá en Bogotá, usted más o menos daba a entender que que esa obstaculización ha podido llevar a muchos de los firmantes de paz justamente porque se sintieron traicionados al retomar las armas. Usted aquí no lo dice nuevamente. Entonces, en ese caso quisiera saber qué tanto esa obstaculización de la fiscalía llevó justamente a que, por ejemplo, en el caso Santrich o en el caso de Iván Márquez, nuevamente retomaran las armas. Bueno, sí, efectivamente no lo digo ahora en aras del tiempo, pero sí en el informe yo señalo expresamente que, en primer lugar, esta demora y el conflicto de competencia que ocurrió entre la Fiscalía y la JEP claramente generó, y así además son parte de los testimonios que yo recibí, una desconfianza, sobre todo de parte de las personas firmantes, sobre cómo estaba operando las instituciones en relación específica a las garantías de nuestra edición. Santrich no era cualquier persona, no era cualquier firmante, fue uno de los negociadores en el acuerdo de paz y por lo tanto sí, de acuerdo a la información que yo recibía además en los territorios, efectivamente sí causó un impacto en términos de la confianza de las personas firmantes del acuerdo. Esta demora, estos ires y venires y este contexto político que además, tal como señalamos en el informe, hay otros hechos que ocurrieron más o menos al mismo tiempo de lo que yo considero un uso abusivo de la acción penal. Yo lo señalé en las observaciones preliminares, está en nuestro informe, la situación, por ejemplo, de 3 personas de la Secretaría Ejecutiva que también fueron objeto de un juicio y finalmente fueron declaradas inocentes, y luego otros hechos de testimonios que yo recibí que más o menos al mismo tiempo distintas personas relacionadas con la JEP o que trabajaban en la JEP fueron buscadas por supuestas personas extranjeras para distintas reuniones. Ninguna de esas personas fue a esas reuniones, pero sí se dio en un contexto similar a lo que se me ha explicado respecto a lo que ocurrió con el caso de Santrich, donde existió un agente encubierto. Yo no me pronuncio sobre la inocencia de Santrich, creo que eso obviamente no corresponde, pero sí hay una serie de hechos que están muy detallados en el informe que dan cuenta al menos de un uso abusivo de la acción penal, precisamente respecto de la magistratura creada en el acuerdo de paz. Gracias, Antonia. William, no te presentaste, si puedes, por favor, en el chat decir para qué medio trabajas, y doy la palabra a Rafael Arist. Por favor, preséntate. Gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí. Buenas tardes, gracias a todos. Mi pregunta es muy concreta. Usted señala, señora Urrejola, que se debe encontrar a los responsables de esta presunta obstaculización a la JEP. Dentro de esos presuntos responsables, ¿usted señala al exfiscal Néstor Humberto Martínez como uno de los posibles responsables? No, tal como he señalado, en primer lugar, mi mandato no corresponde a una investigación criminal. Mi objetivo acá y mi mandato no es determinar responsabilidades individuales. Si usted lee el informe, todo el informe se basa en el actuar de las distintas instituciones, y desde esa perspectiva no hay ningún señalamiento a ninguna persona. Creo que eso a mí no me corresponde, y lo que corresponde es que la Fiscalía priorice esta investigación de manera tal de determinar si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. Eventualmente no lo hay, pero es fundamental que se investigue de manera pronta y eficaz, y en este caso, además, como hemos propuesto, el acompañamiento de expertos independientes que acompañen esta investigación para dar garantías y confianza en el resultado. Hola. Ahora, teníamos problemas con el micrófono. Perdón, he dado la palabra al señor o la señora Morales.
¿Cómo está? Cindy Morales, periodista del Espectador. Señora Orejola, quisiera preguntarle sobre el tema de su recomendación sobre la alta instancia para implementar el acuerdo de paz. Su estudio, su investigación solamente se basa en la última arquitectura que tiene el gobierno con esa unidad. Actualmente tenemos una unidad de implementación que cambió. No sé si se basa solamente en esa y si hubo respuesta sobre ese cambio de arquitectura del gobierno. Gracias. A ver, la verdad es que mi recomendación se basa en lo que ha sido en general la aplicación, la implementación del acuerdo de paz. El informe señala problemas de coordinación institucional, parte de las cuales eventualmente pueden depender al propio diseño y no a voluntad de los gobiernos de turno, pero de esa perspectiva nos parece fundamental en la implementación del acuerdo poder generar una alta autoridad. Aquí no hay una evaluación al trabajo que ha hecho la persona que está a cargo hoy día de la unidad que usted menciona, sino más bien una mirada de dónde están los obstáculos y de toda la información y de todas las reuniones que yo tuve, me parece que hay un conjunto de agencias y distintas instituciones, primero que fueron creadas bajo el alero del acuerdo y cuya tarea es la implementación, pero también recordemos que el acuerdo de paz es un acuerdo que busca hacerse cargo también de las causas del conflicto, y esas causas del conflicto están relacionadas precisamente con discriminación, con las injusticias, con el tema territorial, y hay, por lo tanto, otras instituciones del Estado colombiano que también sus tareas, obviamente, producen efecto en la implementación del acuerdo. Y por eso mismo, para lograr este efecto transformador, es que nosotros estamos proponiendo una alta autoridad que tenga facultades de coordinación, que tenga los recursos necesarios y que permita, por lo tanto, que las distintas acciones del Estado colombiano tengan la incidencia transformadora que se busca con este acuerdo. No es una evaluación, quiero insistir, a la actual unidad bajo ninguna circunstancia, sino me baso en los distintos testimonios, tanto en las distintas agencias como también opinión de las víctimas, sociedad civil y anteriores personas que han trabajado en la implementación del acuerdo. Gracias, Antonia. No veo a nadie más que ha levantado la mano. ¿Es que hay más preguntas? Si es así, por favor, pueden señalarlo. Ah, sí, aparecen más. Jean Christopher Ramírez. Hola, buenos días a todos. Antonia, buenos días, muchas gracias. Mi pregunta sería, ¿usted cree que todo el tema del caso Santrich sería uno de los motivos principales por los que hoy existe, por ejemplo, las disidencias de FARC? ¿Fue una de las motivaciones respecto a esto que pasó? Mire, no, yo no es un tema que obviamente investigué en razón de mi mandato, pero claramente, independientemente de las causas, cuando Santrich retoma las armas y también Iván Márquez, ellos crean la segunda Marquetalia, que es una de las disidencias de las FARC. Hay otros que vienen trabajando y que nunca fueron parte del acuerdo. Yo aquí creo que es importante hacer referencia al informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad que se refiere a este caso del asunto Santrich, donde da cuenta de divisiones internas que eran anteriores al caso Santrich, y de esa perspectiva señala que es difícil determinar si el caso Santrich fue la causa, pero sí de alguna manera, habiendo antecedentes anteriores, pudo haber acelerado este tema de las disidencias y concretamente la segunda Marquetalia. Yo ahí creo que más bien yo me identifico con lo que señala a este respecto el informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en este caso. Gracias, Antonia. Damos la palabra ahora a Astrid Suárez. Buenos días, gracias por el espacio. Astrid Suárez de Associated Press. Mi consulta va enfocada a dos temas. La primera es en la investigación para este informe que usted presenta, se reunió con la Fiscalía. ¿En qué estado de avance está la investigación penal en la Fiscalía sobre el caso Santrich? Que ellos son entonces los indicados para definir qué pasó, digamos, como con consecuencias penales.
Y lo segundo es que en el punto 46 del informe que usted presenta hoy, se habla de una reunión que varias personas de la JEP recibieron solicitudes de personas extranjeras para concretar reuniones fuera de la oficina sobre asuntos relativos a exintegrantes de las FARC, comparecientes a la JEP. Si usted podría ampliar un poco qué le dijeron, qué ocurrió en esas reuniones, que se habría querido mantener como fuera de, digamos, de la oficialidad de la JEP. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, efectivamente yo me reuní con la Fiscalía, con la vicefiscal en ese momento, para recabar antecedentes no solo sobre el caso Santrich, sino que también respecto de las investigaciones de personas firmantes asesinadas y otros temas relacionados con mi mandato. Tuve una reunión con ella y su equipo. Luego el equipo que me ha apoyado en este mandato ha tenido otras reuniones también con la Fiscalía y pude tener una conversación informal ayer con la nueva fiscal. Ella está recién asumiendo, así que no hablamos concretamente del caso Santrich, pero sí pudimos conversar informalmente sobre el actual estado de esta investigación, que fue la denuncia de la JEP, fue en marzo del 2023. La información que tenemos hasta el cierre de este informe es que la Fiscalía asignó el caso a un fiscal delegado ante la Corte Suprema, y luego en septiembre del 2023 la Fiscalía solicitó a la JEP el reenvío de la denuncia, indicando que habían perdido la versión legible del documento. Esto está establecido en el punto 55 del informe. Ya a estas alturas, ¿cierto?, ha ocurrido más de un año desde la presentación de la denuncia, y desde esa perspectiva nosotros reiteramos la importancia de que esta investigación avance con una prioridad para quitar los mantos de duda que hay acá y la necesidad de establecer la verdad. Respecto de... usted me hizo otra pregunta. Perdón. Astrid, ¿puedes repetir la segunda pregunta, por favor? No. Aló. El punto 46 del informe, que habla sobre una reunión, Sí. personas de la JEP contactadas por personas extranjeras. Sí, yo recibí distintos testimonios, tanto de exfuncionarios o actuales funcionarios de la JEP, pero también de otras personas que más o menos al mismo tiempo del caso Santrich fueron contactadas por teléfono para distintas reuniones por personas extranjeras, acento latino, pero no colombianas, y de alguna manera son más o menos los mismos testimonios que en el caso Santrich. Con esto yo no estoy señalando ninguna conexión, pero sí estoy dando un contexto respecto de la situación que estaban experimentando los funcionarios y funcionarias de la JEP en términos de hostigamientos. Ahora, no es una investigación, yo no me he centrado en esos testimonios, pero sí lo pongo como un contexto, porque si no están relacionados, igual ocurrió más o menos en el mismo momento, y eso sí generó también cierta desconfianza. Además, hubo varias de estas acciones. Posteriormente hubo denuncias ante los tribunales contra distintos funcionarios, como yo lo señalé y está en el informe de la JEP, lo que tuvo un impacto mediático que causó además una desconfianza en la idoneidad de los funcionarios, y eso sí produjo un efecto en su labor en su momento. Gracias, Antonia. No veo preguntas de nuevo. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Alguien que ya ha tomado la palabra pero tiene otra pregunta, dado que antes he sido muy estricta con pedir solo una pregunta. ¿Hay alguien más que quiere tomar la palabra? Sí. Carmen Lucía Castaño, tienes la palabra. Hola Marta, gracias. Señora Urrejola, muchas gracias por esta conversación. Soy Carmen Lucía Castaño, soy corresponsal del Tiempo en Ginebra. Desde acá le pregunto, y lo que quisiera saber es, perdón, ¿me están oyendo bien? Sí, se le oye. Perdón.
Ok, lo que quisiera saber es de qué manera la ONU y sus agencias pueden apoyar las recomendaciones, el cumplimiento de estas recomendaciones que usted le está formulando al Estado colombiano. Muchísimas gracias. Bueno, en el informe yo primero señalo la importancia que ha tenido en general la comunidad internacional bueno, en la propia negociación del acuerdo y también en su implementación. Y esa importancia no solo tiene que ver con los recursos y el apoyo técnico, sino que también en hacer un acompañamiento permanente a la implementación del acuerdo, en visibilizar la importancia de este acuerdo. Y ahí el primer llamado en general a la comunidad internacional es continuar con ese acompañamiento. Ha sido fundamental el rol que han cumplido. En relación a las agencias de Naciones Unidas, ahí hay un rol bien importante de la propia Oficina del Alto Comisionado, que tiene que ver con las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. En la misma resolución que determinó el mandato que yo estoy presentando hoy día, el informe que yo estoy presentando, esa misma resolución establece también un mandato respecto a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Y ahí hay un rol muy importante y además, obviamente, todo el rol que ha cumplido la oficina en Colombia en relación sobre todo al tema de la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, el tema de las víctimas, el acompañamiento en relación al mecanismo de justicia transicional. También la propia misión de verificación, obviamente, ha cumplido un rol fundamental en términos en la implementación, en términos de ir viendo los distintos obstáculos, en entregar al Consejo de Seguridad, a los distintos órganos de Naciones Unidas y también a la sociedad colombiana, los distintos avances y eventualmente problemas. Creo que ahí el rol, eso es por mencionar, son las dos instancias de la ONU, pero sin lugar a duda, la ONU sigue siendo un actor clave en la implementación del acuerdo. Gracias, Antonia. Damos de nuevo la palabra a William. Muchas gracias. Entonces, ahora sí me presento, William Parra, del noticiero CMI. Doctora Antonia, usted entonces concluye en este informe que efectivamente sí hubo obstáculos a la implementación del acuerdo de paz. ¿Estos obstáculos son equivalentes a un entrampamiento, como lo hemos tratado aquí en Colombia, o usted qué piensa frente a esos obstáculos? ¿A qué equivalen? A ver, lo que yo digo en el informe, ¿cierto? Es que todos los antecedentes que están expuestos en el informe y la demora de colaboración de parte de la Fiscalía con la JEP, por las razones que sea, pero no puede demorarse más de un año en responder a los requerimientos de la JEP, en otorgar pruebas. Por otro lado, me parece que el uso de los medios de comunicación en la labor de su momento respecto a la Fiscalía en relación con las acciones de la JEP tampoco colabora al trabajo de la JEP. Ya hay un conjunto de otros hechos que están en el informe y de esa perspectiva lo que yo señalo es que esta demora sí produjo un impacto y una estigmatización sobre la labor de la JEP, sí tuvo un impacto en la confianza ciudadana sobre los sistemas de justicia transicional creados bajo el alero del acuerdo de paz. Pero no concluyo, y esto es muy importante, que existió, como dicen en Colombia, un entrampamiento. A mí me parece que el entrampamiento es algo que, si bien no es entiendo yo, tampoco en Colombia es un delito en términos jurídicos, pero sí me parece que para poder establecer claramente esa responsabilidad es necesario la investigación penal y por eso las recomendaciones que le hacemos a la Fiscalía. Sí creo que a lo menos hay ciertas dudas en la falta de colaboración que tuvo la Fiscalía en este caso. Y eso es lo que hay que investigar y determinar si simplemente tuvo que ver con problemas de funcionamiento, con falta de comunicación o efectivamente hay algo más y eso a mí no me corresponde determinarlo, pero sí los hechos objetivos es que esto sí tuvo un impacto respecto de la JEP y su labor en su momento. Creo que eso ya ha pasado, pero en su momento sí tuvo un impacto. Gracias, Antonia. Damos la palabra a María Isabel Ortiz. Hola, gracias.
Nuevamente, María Isabel Ortiz, del diario El Tiempo en Colombia. Quisiera preguntarle a la experta internacional, sé que esto pues apenas lo estamos presentando públicamente el informe, será presentado el 2 de abril al Consejo. Quisiera preguntar si ya hay alguna fecha o si usted ya envió el informe como a alguna autoridad en Colombia. Refirió que se reunió o que, perdón, que habló con la nueva fiscal, pero no sé, por ejemplo, si ya le habló de esta recomendación de un grupo de expertos independientes. De acuerdo a la forma que trabaja la Oficina del Alto Comisionado en estos casos, el informe, el borrador del informe se le entrega al Estado, en este caso al Estado colombiano, con anterioridad, y el Estado tiene un plazo para hacer llegar sus observaciones. Y desde esa perspectiva, el Estado colombiano y sus distintas agencias conocen el informe, no conocen el informe que hoy se publica, porque a partir de las distintas observaciones yo le hice correcciones al informe original y hoy están conociendo el informe definitivo, pero sí conocen las generalidades de este informe, y lo que se ha hecho es recoger algunas de las observaciones que me han hecho llegar, pero lo conocen. Permítame explicar que es la práctica habitual y estándar con todos los informes que genera la oficina. Se comparte el informe, se le da un plazo al gobierno para que pueda hacer comentarios factuales sobre lo que está escrito, no sobre el análisis ni las conclusiones, sino si hubiera errores factuales se le da la posibilidad al Estado de que los detecte y los comparta, y después la oficina, o en este caso la experta internacional, pues los toma en cuenta o no en función de lo que considere oportuno. No veo más preguntas en la lista. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo más? Mientras los periodistas se lo piensan, deben estar leyendo el informe. Antonia, ¿te gustaría añadir algo más, clarificar, especificar algún punto? Yo simplemente, gracias. A mí lo que me gustaría es recalcar es lo que señalé al comienzo. Hay muchos obstáculos, obviamente, en la implementación del acuerdo. Obviamente es un acuerdo es transformador, implica un conjunto de distintas materias, y de esa perspectiva la implementación no es fácil, pero yo creo que hay que quedarse con la nota positiva de esto. Estamos hablando de un acuerdo de paz que va a cumplir 8 años y se sigue implementando, cuestión que no suele suceder respecto de los acuerdos de paz en el mundo. Carlos Ruiz Massieu lo ha señalado en numerosas ocasiones. En segundo lugar, me parece importante insistir en que, más allá de aquellas personas firmantes del acuerdo que retomaron las armas, la gran mayoría, más del 80% de los firmantes del acuerdo, siguen comprometidos con el proceso de paz, a pesar de los obstáculos, a pesar de los asesinatos que yo he señalado, a pesar de los hostigamientos y a pesar de la propia estigmatización que da cuenta, además, una sentencia de la propia Corte Constitucional de Colombia que habla del estado de cosas inconstitucionales precisamente por la protección de las personas firmantes del acuerdo. Creo que es importante ver ese compromiso y que Colombia siga avanzando para poder lograr la paz, y de esa perspectiva también me parece muy importante reiterar el compromiso de la comunidad internacional en esta implementación. Creo que también la comunidad internacional cumple un rol clave, como lo han tenido también las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas, que han sido veedores de todo este proceso y cuya voz ha sido muy importante también para hacer seguimiento a esto. Y finalmente, más allá, en el propio caso Santrich hay una valoración que yo hago en el informe y los periodistas podrán verlo, que independientemente de estos indicios de obstaculización y también del contexto político que yo hablo en su momento, es muy importante rescatar que las altas cortes, llámese la Corte Constitucional, la propia Corte Suprema, en este caso respondieron en garantía de derechos. Y eso es muy importante para la institucionalidad colombiana. Creo que eso también es muy importante de recalcar. Gracias. Muchísimas gracias, Antonia Urrejola, experta internacional de derechos humanos. Con eso damos
con concluida esta rueda de prensa. Muchas gracias a todas y a todas y buenos días para todos. Adiós. Muchas gracias.